Hoy estamos votando un proyecto que refuerza y complementa una de las pocas o contadas con los dedos de la mano políticas de Estado que tenemos en nuestro país, que es la ley de barrios populares. Una ley que muchas veces hablamos en el recinto, que este año logramos generar en el Consejo Municipal un espacio específico que se llama Aceleradora para la Urbanización de los Barrios Populares, una reforma institucional que pudimos hacer para que el Consejo no solamente trate los expedientes como los anteriores y los que tratamos todos los días sobre nuevos edificios, sobre nuevas construcciones y urbanizaciones, sino también que el Consejo Municipal le dedique un cuarto de su tiempo a una de las grandes deudas de la democracia, que son los habitantes de los barrios populares. En el marco de esa aceleradora para la urbanización de los barrios populares es que sale este proyecto, que es establecer un protocolo para que ni más ni menos podamos hacer cumplir la ley en la ciudad de Rosario, una de las partes que tiene la ley. Esta ley nacional aborda por primera vez en la historia argentina, una ley del año 2018, la dimensión física, estructural de la pobreza en Argentina. Cambia el paradigma con el que hasta el momento se venía tratando el drama de millones y millones de argentinos. Muchas veces se habla de hay que terminar con la pobreza, pobreza cero, ese es el consenso. Bueno, para abordar donde viven los pobres en Argentina, no había ninguna política. O mejor dicho, la política era erradicar las villas. Y bajo ese concepto se construía todo el andamiaje jurídico. De hecho, el otro día, revisando la ordenanza del Servicio Público de la Vivienda de Rosario, Servicio Público de la Vivienda, que tiene que velar por darle vivienda a los que no tienen vivienda, estaba tan atrás el paradigma de los años 90, cuando se creaba esto, que el artículo 1 decía que la función del Servicio Público de la Vivienda era liberar los terrenos. O sea, el cambio de paradigma que produjo la ley de barrios populares en Argentina es enorme en el enfoque de saldar esa deuda y cómo hacerlo. Básicamente la ley propone 3 pasos. Primero, censar a los barrios populares. En el año 2018 no sabíamos cuánta gente vivía en los barrios populares en Argentina. Insisto, año 2018 no sabíamos cuántos barrios había, cuánta gente vivía, en qué condiciones. Si eso no es estar excluido de absolutamente todo, no figuraba en los mapas de ningún gobierno. Se censó y se relevó a todos los barrios de la República Argentina. El paso 2 era congelar la situación. Era decir, bueno, ya sabemos cuántos barrios hay, cuánta gente vive, a partir de ahora no se puede desalojar a nadie, porque esa gente tiene derechos del lugar donde habita. Y el paso 3 es empezar con los procesos de urbanización. Esa ley salió por unanimidad. ¿Y por qué decimos que es una de las pocas políticas de Estado que tiene nuestro país? Por una política, para que sea una política de Estado, tiene que tener 3 cosas. Por un lado, consenso político. Esta fue una ley que surge de los movimientos populares de Argentina en un momento de retroceso. Fuimos los mismos movimientos populares la que la propusimos, la que censamos y la llevamos adelante. Y salió por unanimidad durante el gobierno anterior. Surge de los movimientos sociales como la asignación universal por hijo, que también fue una lucha de los movimientos en los 90 y que después el gobierno de Cristina la toma y también sale casi por unanimidad. Consenso político. Esta ley tiene consenso político. Sostenerla en el tiempo, que cuando cambien los gobiernos no cambie la política. Se creó la Secretaría de Integración Sociurbana en el gobierno anterior y se mantuvo durante este gobierno. Y un tercer punto, que es darle recursos. Durante este gobierno se dotó a la Secretaría de Integración Sociurbana, es decir, cómo vamos a urbanizar los barrios populares, con, por ejemplo, un porcentaje del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Un pedazo de ese aporte extraordinario, que ojalá hubiese sido un impuesto para poder tener el presupuesto todos los años y no por única vez, parte de esos recursos de los sectores más ricos de la Argentina hoy están, por ejemplo, conectando el agua potable en Nuevo Alberdi, como estuvimos los otros días. Estas 3 cosas se cumplen. Tenemos una política de Estado que pasan los gobiernos y la política queda. Ahora bien, una de las partes de esa política en la ciudad de Rosario y muchas otras ciudades no se estaba cumpliendo, que era que no se ordenen desalojos en los barrios populares. Estaba la ley, está el consenso, están los recursos, sin embargo, había jueces y juezas
que seguían liberando órdenes de desalojo en los polígonos de Renabá. Por eso, una de las jornadas que hicimos en la aceleradora para la urbanización de barrios populares fue convocar al Poder Judicial para decirle, ¿ustedes saben que existe esta ley? Bueno, nos encontramos con que muchos jueces y muchas jueces no conocían la ley. También es bastante selectivo el Poder Judicial en qué leyes conoce y hace cumplir y en qué leyes desconoce. Bueno, lo que estamos votando hoy, este protocolo para que se cumpla la ley de barrios populares, es que cuando salte una alerta de un desalojo, de algún movimiento administrativo que implique que una familia tenga que dejar su casa si vive en un barrio popular, desde el Consejo podamos activar los mecanismos junto con el Ejecutivo Municipal y la Justicia para que inmediatamente se frene esa orden de desalojo. ¿Y por qué es importante sancionar este protocolo hoy? Porque hace muy poquitas semanas el Congreso de la Nación votó también por unanimidad, creo que 1 o 2 votos en contra nada más, extender el plazo para poder cumplir con los objetivos de esta ley. Se votó la prórroga de la suspensión de desalojos por 10 años más. O sea, durante 10 años más, ningún habitante de un barrio popular de Argentina puede ser desalojado si vive en un barrio que ya fue previamente censado. Bueno, esta ordenanza que estamos votando, este protocolo, lo que hace es velar que en la ciudad de Rosario todos los jueces, todas las juezas, todos los que intervienen en los procesos conozcan esta ley y frenen automáticamente esos desalojos. Es decir, tenemos 10 años más para cumplir con el objetivo de esta ley y lograr saldar esta deuda de la democracia. Así que es un gran paso adelante. Ahora bien, yo también quiero hacer una reflexión política que le dé importancia a la ley, que le dé importancia a lo que estamos votando hoy, que me parece sumamente importante. Esto que se votó hace algunas semanas en el Congreso casi por unanimidad, no tuvo demasiada trascendencia pública. Solamente aquellos que venimos militando este tema lo seguimos, pero no fue una noticia. Como decíamos antes, las cosas importantes generalmente no son noticia. Ahora, sí fue noticia cuando se generó una polémica. De esto también hablamos muchas veces acá. Un par de días después de que esta ley salió por unanimidad, la presidenta del PRO salió a hacer un tuit donde quiso poner en tensión este consenso que todas las fuerzas políticas de Argentina habían hecho. Salió con un tuit que decía, suspendieron los desalojos de los barrios populares por 10 años, que es lo que había sucedido. Y Patricia Bullrich dice, si sos ocupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. En un mensaje claramente a su propia fuerza política, pero que intentó boicotear una de las pocas políticas de Estado que tenemos en Argentina. Metió ruido sobre lo que se había votado, puso a sus propios diputados y senadores en una encrucijada, con el objetivo de seguir generando odio, de seguir generando divisiones y básicamente mintiendo sobre lo que esa ley se trata. Muchas veces decimos acá que hay dos formas de hacer política. Una es intentando resolver los problemas y que la gente te vote por eso, y otra es generando problemas para que la gente te vote. Y lamentablemente eso es una práctica cada vez más extendida. Esto obviamente generó un repudio en todos aquellos que venimos militando la ley, que explicamos que esto no era así, que esto era una ley votada casi por unanimidad, que se viene trabajando en la integración de los barrios populares de forma muy seria. Y todos los que obviamente estamos en la vereda de enfrente de Patricia Bullrich lo rechazamos. Ahora, también pasó algo interesante que yo lo quería traer acá porque me parece que hay que valorarlo, que es que no solamente salimos a enfrentar a Bullrich los que estamos enfrente, sino algunos propios. Y eso a mí me parece interesante. Fue la propia ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires quien salió a pararle el carro a Patricia Bullrich diciéndole que estaba mintiendo sobre lo que estaba diciendo. María Migliore, que es la ministra que trabaja mucho en los temas de integración suburbana, básicamente salió a decir, esta ley salió durante nuestro gobierno, salió por unanimidad y estamos trabajando en un montón de barrios populares para intentar equiparar la cancha y que más o menos, no importa dónde te haya tocado nacer, que es algo que decimos mucho acá, más o menos las oportunidades sean iguales para todos. Esto no habilita que se tomen terreno, esto se hizo un censo. Bueno, explica básicamente, con argumento y con sentido común,
desarma ese argumento típico del fascismo que intenta decir a los que trabajan y se esfuerzan te sacan todo y a los pobres y vagos los mantenemos entre todos. Por eso a mí me parece muy importante que sean los propios del mismo partido que salgan a enfrentar estas ideas. Me parece muy importante por eso. Me parece muy importante también porque esto va contracorriente. Porque digo, el trabajo serio y responsable no garpa en estos tiempos. Es más, si vemos cuántos me gusta tuvo el tuit que intenta generar odio, mentira y confusión de Patricia Bullrich, tiene más de 10.000 me gusta. El tuit que habla del trabajo serio, responsable y que dice la verdad de la ministra de Desarrollo Humano tiene 400 me gusta. Bueno, no garpa hoy políticamente ser serio y trabajar. Bueno, entonces yo creo que hay que valorarlo cuando alguien lo hace. No importa de qué partido sea. Porque tenemos que intentar cambiar la cultura política. Y además hay un elemento más que me parece importante de por qué hay que valorar estas cosas. Porque que se defiendan estas leyes de esos lugares abre las cabezas. O sea, habilita otro tipo de conversación y posibilita otra escucha. Le hicieron una entrevista después de que la ministra de Desarrollo salió a cruzar a Bullrich, una entrevista, hizo Tenenbaum una entrevista y la veníamos escuchando un día cuando veníamos para el Consejo, y Tenenbaum intentaba sacarle a la ministra de Desarrollo un título político, de que estaba criticando a Bullrich, que era de su partido, para la interna del PRO. Y María Milor estaba todo el tiempo explicando la política de inclusión. Decía, no me interesa eso, yo quiero contar lo que estamos haciendo en los barrios populares, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Y eso generaba que los que estaban escuchando la nota puedan conocer algo que seguramente no conocían. Que seguramente escucharon a Grabois 1000 veces hablar de esto. Capaz que nos escucharon a nosotros 1000 veces hablar de los barrios populares, pero como lo dice determinada gente, no lo escuchan. Y acá le estaba diciendo alguien de Juntos por el Cambio, entonces esa persona, quizá en ese momento, sí estaba escuchando. Y yo creo que eso es fundamental para los tiempos que vienen, porque la verdad que es hartante que todo el posicionamiento político en este país, pasa muchas veces en este recinto, en esta ciudad, dependa más de quién dice algo o hace algo que del qué, de lo que estamos haciendo. Creo que hay que fijarse más en el qué, porque si no, generamos un clima social y una discusión colectiva que es infumable, que es imposible, que cada vez la gente se aleja más del debate colectivo y además aleja cada vez más las posibilidades de resolver los problemas. Es decir, no estamos hablando de un problema de estilo político, de forma de hacer las cosas. Hay mucha gente que está sufriendo porque nosotros no nos ponemos de acuerdo en los problemas que tenemos que resolver. El otro día escuchaba una frase del otro lado de la vereda de Máximo Kirchner en medio de un acto que decía, los problemas de Argentina son demasiado grandes para resolverlo en una mesa tan chica. Y a mí me pareció una gran frase y una gran idea. Digo, los dramas que vive nuestro pueblo son de un tamaño tan grande que exceden a cualquier partido político. Por eso hay que defender las políticas cuando son políticas de Estado y cuando además favorecen a los que menos tienen. Porque mientras las soluciones que buscamos sean nuestra bandera, mi bandera partidaria, va a ser difícil que los resultados aparezcan. Ahora, cuando eso que uno propone empieza a ser el anhelo de otros y de otras, ahí se abre un mundo de posibilidades totalmente distintos. El otro día estábamos en Nuevo Alberdi inaugurando, llevando agua para 1.600 familias del Estado nacional, municipal, movimientos sociales, de distintos partidos políticos, cambiándole la vida concretamente a 1.600 familias que van a abrir la canilla de su casa y va a salir agua. Va a salir agua en el siglo XXI. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer y por eso hay que defenderlas. Y además, cuando uno logra esto de que una cosa que era su bandera sea el anhelo de muchos, ahí la política es política con mayúsculas. Digo, eso es la hegemonía. Cuando una idea que antes era de un grupito pasa a ser de mucha más gente, que esos valores que alguna vez gobernaron una época cambian. Digo, cuando lo que estaba bien deja de estar bien y lo que estaba mal deja de estar mal. Yo siempre digo lo mismo. Hace algunos años
las mujeres no votaban y eso a un montón de gente le parecía que estaba bien. Bueno, en algún momento eso cambió. El sentido común de las ideas que gobiernan una época en un momento cambia. Por lucha, por persistencia. Bueno, eso es lo que está pasando con esta ley en Argentina y por eso hay que defenderla de los ataques de las Patricia Bullrich, de los Pichetto, que están en todos los partidos, digo, o en casi todos los partidos. Digo, hay que defender cuando una política se convierte en una política de Estado y empieza a ser mayoritaria. Cosas que antes nos parecían normales ya no nos parecen más normales. Bueno, durante mucho tiempo nos pareció normal que en Argentina 5 millones de personas vivan en el siglo XXI en condiciones del siglo XIX. Eso es lo que cuando cambian los valores y se genera otro tipo de política. Así que esto que estamos haciendo hoy acá, que es reforzando que una política nacional se cumpla, que los jueces conozcan todas las leyes, las que defienden a los poderosos, pero también los que defienden a los que menos tienen, es un gran avance en ese sentido y sobre todo en este contexto de avance de la ultraderecha, de avance de los discursos del odio, donde todo se confunde, nosotros creemos que al fascismo se lo enfrenta de esta manera, con hechos concretos, llevando agua donde no hay agua, cambiando la vida de la gente y también reconociendo a los elementos democráticos que hay en todos los partidos para frenar esos discursos de violencia y esos discursos de odio. Italo Calvino en su gran libro Las ciudades invisibles habla de que hay dos formas de habitar el infierno en el que vivimos cotidianamente. Dice, la primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizajes continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo con todas estas políticas para lograr de una vez y para siempre construir una sola sociedad. Así que a partir de ahora, con esta ordenanza tenemos que lograr que ningún compañero de barrio popular sea desalojado porque lo protege una ley nacional. Muchas gracias, Presidenta.